¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a nuestra cita con Café para Dos, su café para dos desde el Hotel Cándido. Les saludamos y nos vamos a tomar ya el café, aunque ya hemos empezado, ya han empezado aquí a surgir las primeras anécdotas. Hoy nuestro invitado es alguien a quien personalmente llevo muchos años conociendo y siempre hemos tenido una relación muy cordial, muy grata, y es un placer que haya aceptado ser mi invitado en una semana en la que no tiene pleno en la Cámara Alta, en el Senado. Félix Montes, ¿cómo estás? Hola, pues nada, el placer es mío, como siempre, agradeceros la gentileza que tenéis con mi persona, esté donde esté, y por lo tanto para mí, a través vuestro, dirigirme a todos los segovianos y segovianas y a todos los que nos quieran seguir, pues un auténtico placer, que agradezco muy sinceramente. Bueno, ¿cuántos viajes a Madrid? ¿Cómo es la actividad así a grandes rasgos, un par de pinceladas? Hombre, pues depende muchísimo. Si hablamos de estos 4 años de la legislatura pasada, depende de si las semanas que hay pleno, las semanas que no hay pleno, cómo se distribuyen las comisiones, la actividad que tú como parlamentario tengas, ¿no? Hay parlamentarios que tienen más actividad, parlamentarios que tienen menos, y eso hace, si tú tienes muchas iniciativas, que tengas que defenderlas en las diferentes comisiones que se dan, ¿no? Esencialmente, una semana que hemos tenido pleno, pues yo que estaba en la comisión permanente, en la permanente del Grupo Parlamentario Socialista, empezábamos el lunes con la reunión preparatoria del pleno, martes con todos los senadores del Partido Socialista, el martes por la tarde control al Gobierno, las diferentes interpelaciones, mociones o tramitación de leyes, si te tocaba intervenir, pues había una preparación intensa la semana anterior, y si no, pues el devenir lógico de un pleno que normalmente acababan los jueves. La semana que no había pleno, pues o bien preparabas alguna iniciativa que tenías para el pleno siguiente, o si no, las comisiones. Yo en la legislatura pasada, como en esta, pues tuve la enorme fortuna y la satisfacción de ser el portavoz en la Comisión de Cultura y de Patrimonio. Eso te da, digamos, una actividad sobrevenida a la hora de coordinar la actividad de tu grupo, a la hora de participar en las reuniones con la mesa, en este caso del Senado de Cultura, y luego pues en otras como eran Medio Ambiente, como fue Agricultura y como era el Tribunal de Cuentas. En la legislatura actual, lo que llevamos de ella, por llamarla de alguna manera, pues también tengo la suerte de ser el portavoz en la Comisión de Cultura y Patrimonio, y en este caso estoy también en la de Medio Ambiente, y luego como secretario primero en la relación con la Defensoría, con la Defensora del Pueblo, que está siendo en las pocas reuniones que hemos mantenido y una comparecencia de la propia defensora, la verdad es que muy gratificante ese nuevo trabajo, que no sabemos cuánto nos va a durar, obviamente. Sí, estamos todos ahí. Estamos ahí, a medias. A medias, a ver qué es lo que pasa, pero vamos a comenzar, como decimos siempre, por un principio y por un lugar, porque Félix Montes, creo que ya te lo pregunté en una entrevista, pero siempre me ha llamado mucho la atención tu segundo apellido. Sí. Que nunca sabe uno si pronunciarlo como se escribe, es decir, con la J sonora, o hay que ponerse en plan anglosajón y hacerlo... Nosotros en mi familia siempre lo pronunciamos con la J sonora, es decir, lo ¿Hort? llamamos Hort. Es un apellido que le tenemos, obviamente, como todos, a su apellido un cariño. En este caso está muy ligado a la historia de la granja. Ajá. El primer Hort que aparece en la granja es Eduard Hort, que era un maestro vidriero de Praga, checo, que acude a la granja pues como vidriero. No se escribía tal y como lo conocemos hoy, era J-O-R-N, con diéresis en la O, pero por una transcripción en los archivos de la parroquia, la N la convirtieron en T, y desde entonces lo ponemos... Y nada y sin diéresis. Y sin diéresis, obviamente. Es muy curioso porque este hombre, en mi familia hemos conservado muchos nombres que aún hoy pues seguimos manteniendo de aquella familia primera que vino. Por ejemplo, pues yo tengo los hermanos ya difuntos de mi madre, que se llaman Jor, Valentín, Eduardo, nombres nombres de pila checos, vinculados de pila. con... Y mi madre, mi madre se llama Ángela, y hubo muchas Ángela Hort en el siglo XIX en la granja, o sea que seguimos manteniendo ese nombre. Yo lo adopté y mi hija, la mayor, también se llama Ángela, aunque en este caso Montes Hort. Montes Madero Hort, que se puede que si no, vamos a tener aquí un lío nada más. Es un apellido muy ligado a lo que es la historia del vidrio y la historia de la granja, que llevamos con mucho orgullo, como cualquier persona lleva sus apellidos. Porque quizá te hayan preguntado muchas veces, Félix, si viene que si tienes raíces catalanas. No sé si te lo habrán preguntado alguna vez con ese Hort
tan... Sí, esto lo descubrió un primo segundo mío que también lleva el apellido. Nosotros siempre, yo recuerdo de niño que no teníamos muy bien ubicado el apellido. Podía ser francés, podía ser catalán, podía ser incluso valenciano, pero este familiar mío pues, se dedicó a hacer una serie de investigaciones en base a los antecedentes que obraban en la parroquia de la Granja y llegó al primer jor que vino, que como te digo, pues era de la zona de Praga, un vidriero de Praga. Félix, granjeño, granjeño. Bueno, sí, granjeño y segoviano. Yo me Tierra considero... chica y tierra... Sí, yo nací en Segovia, porque en aquella época, ya hace muchos años, hace ya 57 años, los chavales que nacíamos en la Granja generalmente nacían en lo que era el hospital, entonces llamado 18 de julio. Policlínico, y entonces, hoy policlínico, hoy cerrado. Antes de llevarte a casa había 2 bautizos en aquella época. Yo, mi primer bautizo, el de verdad, está hecha en la iglesia de la Trinidad. Sí, yo nací en el 18 de julio y muy cerquita, antes de dejarte ir a casa, ibas ya bautizado. Luego en el pueblo de Honderas pues se solía hacer un segundo bautizo. Y yo pasé los primeros años de mi vida pues en un barrio precioso de la Granja, que es la Ría Alta, muy cerca del palacio, a calle más fría del pueblo, y también muy compaginado con la casa de mis abuelos. Mi abuelo era el guarda del Pinar de Balsaín y vivían dentro de lo que es hoy la Serrío de la Pradera de Navalorno, y por motivos familiares, pues mi madre tuvo problemas en su segundo parto, en mi hermano tal, y yo pasaba largas temporadas con mis abuelos paternos. Yo a mis abuelos maternos no los llegué a conocer, pero con mis abuelos paternos, Félix, que a él le debo el nombre, aunque su nombre verdadero era Felicito, y Trinidad. Y yo a ellos les debo muchísimo. Les debo, por ejemplo, que en esas largas temporadas que yo pasaba en la Pradera de Navalorno, pues me fueron enseñando a leer y escribir. Yo aprendí prácticamente o en gran manera a escribir en casa de mis abuelos. O sea, que tu abuelo, que era en guarda del Pinar de Balsaín, y se apellida Montes. Montes, sí. O sea, que todo parece que tiene ahí un significado. Todo cuadra, ¿no? sí, Qué curioso. Sí. Mi abuelo viene de la zona de Cuéllar, de San Cristóbal de Cuéllar, y mi abuela de la zona de Navares, segovianos de pura cepa, aunque mi abuela vivía en lo que hoy conocemos como la zona del Corpus. ¿Y qué recuerdas de tus primeros años en esa zona? Siempre hablamos mucho con nuestros invitados en Café para Dos, Félix, de lo que es crías en un pueblo, porque además los pueblos también han ido cambiando, ¿no? Yo tengo una niñez, mi recuerdo de mi niñez es súper feliz. Éramos un barrio muy familiar. Yo recuerdo a las vecinas de mis padres, que eran como una familia. Mi madre o mi padre iban a salir y comías en la casa de uno, comías en la casa de otro. Recuerdo incluso con nombres, pues Angelines. Recuerdo también mi madre, que quedó huérfana muy joven, a los 7 años de padre y a los 20 y muy pocos de madre. Entonces tenía una ascendente que era la persona con la que había trabajado desde los 13 años, que todavía vive y tiene 101 años, quiero recordar, que es Saturnino Ortega. Entonces esa relación familiar con Satur, con Angelines, con Bene, con Pedro. Yo recuerdo el primer partido de fútbol, sabes que soy muy futbolero, yo recuerdo el primer partido de fútbol que vi, que fue en casa de Pedro González, con su hijo Goyo y su mujer Marta. Entonces era un acontecimiento, no había televisión todavía en las casas. La primera televisión que hubo en mi barrio fue la del señor Pedro, y ahí íbamos todos con tu silla y veías la tele. La segunda fue en mi casa, y tengo anécdotas divertidísimas, porque en casa de Pedro veíamos el fútbol y en mi casa iban los vecinos a ver los toros. Entonces se colocaban las sillas en aquellas casas antiguas, como clubes de televisión. Eran como clubes de televisión. Entonces, ese recuerdo de la amistad que había, de la ayuda que había entre unos vecinos y otros, y luego, bueno, pues tu barrio con tus amigos y los partidos de fútbol nada más salir del cole, las gamberradillas que hacía uno de chaval, pero en un ambiente muy, muy sano. Yo conservo amistad con todas aquellas personas, tanto con los mayores como con los de mi edad. Y para mí, mi madre cuando vea este programa se recordará, para mí fue un trauma auténtico cuando nos cambiamos de casa. Cuando yo tenía 14 años, mis padres compraron otra casa muy cerca de ahí, en la Ría Alta, para que os situéis, está muy cerca de donde está Canónigos, el edificio Canónigos, cerca del Palacio de la Granja. La calle paralela es la Ría Alta. Pues ahí nos bajamos a la zona del Molino, que está detrás del Ayuntamiento de la Granja actual, pero para mí aquello fue un traslado súper traumático. De hecho, yo nunca en el barrio del Molino tuve pandilla de amigos. Yo me iba siempre a la Ría Alta, a la Ría Baja, a la calle Almacenes,
que era un barrio entrañable y, como te digo, guardo recuerdos imborrables, una infancia muy, muy feliz. Y uno decide, la vida va dando sus pasos y la vida de Félix Montes le lleva al mundo de la pedagogía, al mundo de la pedagogía, del magisterio. Decidiste meterte en ese mundo de enseñar, la enseñanza. ¿Ese gusanillo lo tenías claro o fue...? No, te voy a contar cómo fue. Yo en aquella época le dije a mi padre que quería estudiar periodismo. Toma ya. Estuve a punto de hacer periodismo, pero mi padre, que era un hombre muy recto, me dice: ¿por qué no haces magisterio en Segovia? Y luego, si quieres, vas a hacer la mili. En mi época se hacía la mili, y luego ya, si quieres, haces periodismo. Y efectivamente sí lo hice magisterio en Segovia. Nada más terminar el magisterio me fui a la mili, y terminando la mili, pues con una profesora amiga me llamó para hacer una sustitución en los Hermanos Maristas. Entonces vine de la mili unos días antes, que me lo permitieron, y me incorporé a trabajar en los Maristas como profesor. Y estando en los Maristas, ese mismo año, pues aprobé la oposición de funcionario. Y ese año 82-83 empecé a trabajar como maestro funcionario. Y en el 85, creo recordar, pues me ofrecieron entrar en educación de adultos y animación sociocomunitaria, y para mí fue un cambio total en cuanto a mi perspectiva de la vida. Empezamos a hacer lo que era alfabetización, educación de personas adultas, animación sociocomunitaria, y eso tuvo una implicación, por supuesto, en el magisterio, pero también social y de implicación y compromiso con Segovia y su provincia, que yo creo que de esos antecedentes hay muchos otros, pues viene mi vinculación después a la política, ¿no? a estar ahí. Pero yo creo que de esas raíces, y esa es la historia. Estuve en pueblos, pues estuve en Malseca, estuve en Gómez Serracín, que fue mi primer destino. Gómez Serracín yo aprendí muchísimo, si me permites explicarlo. Sí. Yo venía de una sociedad como era la de La Granja, industrializada, con muchos funcionarios, empleados de patrimonio. Yo llegué a Gómez Serracín y yo no he visto ningún pueblo del mundo, y no había visto donde las mujeres trabajaran tanto. Yo siempre he presumido de que yo aprendí en Gómez Serracín lo que era el esfuerzo femenino, porque era cuando iba a empezar el regadío. Todavía no había el regadío, como en esa zona del Carracillo, y entonces las mujeres, era tremendo lo que trabajaban aquellas mujeres, ¿no? Y para mí fue un aprendizaje de una realidad agraria, una realidad mucho más rural, que era la de La Granja, que yo no había vivido hasta los 20 y pocos años, hasta los 22 años te estoy hablando, y fue un aprendizaje enorme, y siempre lo resalto porque fue muy importante, como te digo, esa implicación en educación de adultos, y también esa visión de lo que era el ambiente más rural, más agropecuario de la provincia de Segovia. Félix, yo siempre digo que es una pasada conocer a un niño que no sabe leer y cómo acaba leyendo, y delante de ti, pues de repente sabe escribir tu nombre, te lee en voz alta. Eso es una maravilla, un milagro, casi como se puede decir. Pero imagino que en educación de adultos, alguien con una cierta edad que no sabe leer y escribir, hablábamos de la alfabetización, a ver si lo digo bien, sí, y ver cómo alguien a sus 50, 60, 70 años aprende a leer y a escribir, eso sí que tiene que ser un milagro verlo de cerca. Es una satisfacción enorme. Enorme, no solamente, por supuesto, los que aprenden a leer y a escribir, sino yo todavía me encuentro con alumnos, por suerte, y alumnas que yo tuve en San Millán, o que tuve en San Lorenzo, o algún otro municipio de la provincia, pues que hicieron el graduado escolar, o hicieron el acceso a la universidad para mayores de 25 años, hicieron la incorporación a la AFP, no tenían la suficiente titulación, y es cada caso, tengo algunos muy significativos, cada caso es como un ejemplo de realización personal. Y dice, bueno, solamente por este caso, solamente por aquel caso, merece la pena el esfuerzo laboral, que mucho o poco, que uno puede hacer. Yo recuerdo un proyecto allá por los años 87, 88, por ahí, no recuerdo exactamente, en el barrio de San Lorenzo, que era la alfabetización a la etnia gitana, a gitanos, a través del carnet de conducir. Entonces ideamos un proyecto que era carnet de conducir y alfabetizarlos, y era interesantísimo. Todavía veo algunos de aquellos alumnos teórico, y nos damos un abrazo, claro. Fue muy interesante. Y como te digo, toda la
por ejemplo, toda la zona de desarrollo del nordeste de Segovia, a través de lo que los programas de animación sociocomunitaria en Campo de San Pedro, en Montejo de la Vega de la Serrezuela. Yo recuerdo aquellos viajes por allí, aquella puesta en marcha con maestros jóvenes de dinamizar la zona, en algo que hoy seguimos luchando, que es evitar la despoblación y que estos pueblos se desarrollen. Para mí fue un aprendizaje político y personal muy, muy importante. Félix, ¿y cómo acabas en la política? ¿Cómo acabas en el PSOE? Bueno, pues fue una cosa muy curiosa. El año 87 yo estaba con mis alumnos de educación de adultos en un viaje a Vigo. Y entonces mi padre, que para descanse, me llamó muy enfadado porque había el rumor por la granja que yo me iba a presentar de alcalde en el año 87. Era un rumor absolutamente incierto, yo no me había prestado. Nadie sabe dónde surgió. Y efectivamente llegué, mi padre, oye, puedes hacer lo que quieras, eres mayor de edad, pero hombre, habernoslo contado y tal, ¿no? Y digo, no, es que es mentira, no me voy a presentar. Entonces tuve una reunión con los que entonces eran miembros de la agrupación socialista de la granja, les dije por qué no me presentaba, yo un poquito enfadado con ellos, pero les dije que empezaba a trabajar, ¿no? Y aquello yo entonces hacía pequeños comentarios, artículos para algún periódico de la provincia. Ese periodista que en el fondo, eso, ¿verdad? Siempre un poco críticos, y en esos 4 años empecé a trabajar. Con 1 año y medio que viví, que estuve prácticamente en su totalidad en Barcelona, haciendo un curso de posgrado de educación de adultos, que fui seleccionado, tuve esa suerte, uno de cada provincia española, y a mí se me seleccionó por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero bueno, las idas y venidas de la granja y de Segovia eran constantes. Me entrevistaba con gente a la que yo tengo un cariño especial, como Javier Reguera, como Juan Muñoz, en fin, gente que te iba inculcando una forma de entender y de ver la provincia y de ver el trabajo que podía realizar. Y por eso, el año 91, pues decidí dar el salto. 4 años después. 4 años después. Del rumor aquel que... Del rumor. Ya yo siempre he sido un poco manimandón, tomar yo las riendas de lo que entendía que tenía que ser la corporación, y tuve la enorme fortuna, y yo nunca estaré suficientemente agradecido, que los vecinos de la granja La Paradera de Balsaín me otorgaron su confianza. Y a partir de ahí empezó un trabajo apasionante, un trabajo que para mí nunca valoraré suficientemente el grado de confianza que los vecinos depositaron en mí. Yo trabajé todo lo que supe y todo lo que pude, y bueno, pues para mí fueron 16 años de alcalde súper maravillosos, que llegó un momento que yo entendí que había que dar un paso a un lado y aire fresco, en este caso, al ayuntamiento, y fue lo que hice. Bueno, nos quedan 2 minutos exactos, más o menos. Es que no es tiempo. Entonces, 2 minutos, bueno. Yo sé que para Félix Montes no es mucho por lo que nos conocemos, pero sí quería hablar del tema futbolero. Yo quería recordarte una anécdota. Cuando hubo en Segovia una ciclogénesis explosiva, cuyo epicentro más o menos vino a estar en los montes del Palacio Real de la Granja, hubo un partido de fútbol y ahí estaba Félix Montes. Hacía un viento que movía los árboles y ahí estuvo Félix Montes. Me acuerdo como si fuera ayer, y decía, esto no es para tanto. Y yo decía, Dios mío, que yo estoy muy... Yo estaba muy nerviosa, y ahí estabas jugando al fútbol. Bueno, el equipo del Club Deportivo La Granja. Yo la verdad es que siempre he sido muy futbolero. Tuve la suerte de jugar en la granja, tuve la suerte de jugar también tanto en el instituto en Segovia como después en magisterio. Guardo amigos de Segovia, la provincia, de aquellos años, pues también como los de mi niñez. Yo creo que el fútbol, lo importante es que conservar los amigos, y bueno, pues estoy entusiasmado con el Club Deportivo de la Granja, aunque el año pasado bajamos. Yo creo que con la segoviana también, que va a subir a segunda B, que yo creo que el puesto de la segoviana es la segunda A, y que se convierta en un referente. Y luego ya sabéis que soy muy madridista, y bueno, pues también ahí peleándome con los del Barça, que son grandes amigos, y con los del Atleti, que son buenos aprendices, y bueno, pues ahí estamos pasándolo bien y divirtiéndonos, que solo es fútbol, eso solo es fútbol. Efectivamente, esas tertulias de lunes, o si hay Champions, pues entre semana también aunque en el caso de la granja es fútbol y más, pero bueno. Sí que es verdad que es un gran sentimiento lo que se vive en el hospital. Félix, muchas gracias. Vamos a cumplir el horario y así Lorenzo no nos pone pegas. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nos vemos pronto. Hay que tomarse otro café queráis, porque nos hemos quedado en tus 16 años de alcalde, sí, ahí. Sí. O sea, y lo hemos profundizado, podemos contar anécdotas ya tú conoces algunas o muchas, y podríamos escribir un libro. Pero yo creo que como resumen, es decir, hablábamos de mi niñez, hablábamos del devenir un poco de mis años de alcalde y de otras, y profesionales como magisterio.
Yo presumo de segoviano, presumo de segovianista, y por allá donde voy, de granjeño, y bueno, pues yo creo que marca nuestro carácter, hace poco estaba fuera de España, en Berlín, y me decían que hombre, cada vez que viene un segoviano, y hablaba con varios allí, pues tenemos una especial seriedad y también nos sabemos divertir. Entonces, en ese encaje yo creo que lo tenemos que poner siempre en valor. Nada, agradeceros y hasta la próxima. Y eso es lo que hacemos aquí en Café para Dos, serios pero a la vez divertidos, para entretener a los segovianos con este espacio. Volvemos la semana que viene desde aquí, desde el Hotel Candy.